a una unidad fundamental en el estudio de la lengua en Saussure, que es el sintagma, la combinación de elementos que tienen un significado y un significante y que además pueden ser de una amplitud ilimitada. Es un sintagma releer, es un sintagma una oración como estoy a gusto, es un sintagma, por ejemplo, el Quijote entero. Bien, al terminar el cours hay unas palabras que son muy importantes. La lingüística tiene por único y verdadero objeto la lengua considerada en sí misma y por sí misma. Estas palabras no las escribe Saussure, las escriben sus discípulos como síntesis del curso. En parte están justificadas porque Saussure en varios momentos ha dicho esto, pero en parte tienen un inconveniente y es que reducen mucho el pensamiento saussuriano. Pierden de vista todo lo que el pensamiento saussuriano puede tener de psicológico, de cognitivo, el carácter psíquico del signo, el carácter de las relaciones asociativas, etc. Es decir, estas palabras dejan abierto el camino para una interpretación sustancialmente sistemática de la lengua, no para una interpretación social, semiológica, etc. Y esto tuvo implicaciones en la lingüística posterior. La lingüística posterior tuvo una huella enorme de Saussure. El Círculo Lingüístico de Praga, el Círculo Lingüístico de Copenhague, el funcionalismo realista de Cosseriu, otras corrientes estructuralistas como la de Martinet, etc., todas esas corrientes del estructuralismo del siglo XX son corrientes en las que está presente el pensamiento de Saussure. Ha dejado su huella. Como reconoce Félix Monge, el pensamiento de Saussure ha sido ampliamente revisado por las especulaciones posteriores, pero ello no obsta para que el Cours de Linguistique Générale de Ferdinand de Saussure sea en verdad la piedra miliar de la lingüística contemporánea y posiblemente la obra de más trascendencia en toda la historia de la ciencia del lenguaje. Los oponentes más encarnizados, porque los estructuralistas fueron en parte oponentes al cours, pero digamos que lo matizaron, lo retocaron, lo reelaboraron en parte, pero fueron en realidad fieles a los nuevos planteamientos saussurianos. Pero quienes sí se rebelaron contra el cours fueron los idealistas que no podían admitir, Benedetto Croce, Karl Fossler, Leo Spitzer, que la lingüística tiene por único y verdadero objeto la lengua considerada en sí misma y por sí misma. Y en este sentido, los lingüistas hispánicos, la Escuela Española de Filología, estaba muy influida por el idealismo lingüístico y, en ese sentido, aceptaron en parte las propuestas de Saussure, pero en parte no. Por ejemplo, Dámaso Alonso, en el prólogo de la obra de Saussure, en su traducción, nos dice que el cours es el mejor cuerpo organizado de doctrinas lingüísticas que ha producido el positivismo, el más profundo y a la vez el más clarificador. Pero a continuación dice, parece como si Saussure hubiera olvidado la contemplación filosófica del objeto y quisiera competir con las ciencias físicas. Pero añade, este será siempre un libro clásico en la ciencia del lenguaje. Dámaso Alonso, por ejemplo, también trató de hacer una estilística del habla en la que se apoyara en parte en Saussure, pero criticó bastante a Saussure y, de hecho, reelaboró el signo lingüístico saussuriano, haciéndolo pasar como un elemento que tenía un significante básico sobre el que se superponían otros significantes y un significado básico sobre el que se superponían otros significados, porque las palabras evocan muchas más cosas de las que dicen. Decir, por ejemplo, tesoro puede llevar consigo no solo la representación de un tesoro en medio de una isla, sino lo que le decimos a la esposa, etcétera, etcétera. Entonces, Dámaso decía esto y decía, por ejemplo,
Para Saussure y, por consecuencia, para la mayor parte de las escuelas lingüísticas actuales, los signos del lenguaje son meros transmisores para hablar en términos saussurianos de conceptos. Esta es una idea verdaderamente pobre, tan plana, tan de máquina y no de ser humano, de lo que es la tridimensional profundidad de la realidad idiomática, que verdaderamente asombra porque los significantes no transmiten puramente conceptos, sino complejos funcionales. El error, a mi juicio, de Saussure fue manejar los signos lingüísticos como simple voces, como tomadas estas con pinzas, como si estuvieran en un diccionario, es decir, en una necrópolis idiomática, creer que se las podría meter en un tubo de ensayo para experimentar con ellas in vitro cuando las palabras no existen, no tienen realidad más que en la elocución viva, es decir, dentro de un contexto y dentro de una situación idiomática, porque el significante no emana en el hablante de un mero concepto. Bien, de manera que aparentemente la doctrina saussuriana no iba a entrar en España, pero claro que entró. Entró precisamente porque estos autores, al discutirla, la hicieron también viva, y entró también porque los jóvenes lingüistas de la posguerra, Emilio Alarcos, Manuel Alvar, Fernando Lázaro Carreter, Félix Monge, Tomás Buesa, etcétera, adoptaron el estructuralismo en sus estudios lingüísticos. Los introductores más preclaros del estructuralismo lingüístico en España fueron los de filología, los filólogos clásicos Rodríguez Adrados o Martín Ruy Pérez y, por supuesto, Emilio Alarcos Llorac. Todos somos estructuralistas en buena medida, y hasta que no ocurrió verdaderamente el estallido de la lingüística generativa, el estructuralismo fue un paradigma totalmente propio del siglo XX. ¿Tiene vigencia la obra de Saussure? Podríamos preguntarnos ahora. Bueno, esta última pregunta es difícil de contestar. Si implica que se conoce a Saussure, pues les voy a decir dos ejemplos. Estando en Londres, Louis de Saussure, un descendiente de Saussure, con un grupo de doctorandos, al mencionar el nombre de Saussure a sus doctorandos, un colega americano que les acompañaba les interrumpió interesado y algo confuso diciendo: Saussure, Saussure, is that the same guy? Saussure, ese es el tío del signo lingüístico, y le dijo, pues sí, es el tío del signo lingüístico. Por ejemplo, estando en Nueva York, Louis de Saussure se enteró también que un grupo de música underground con gran éxito entre los adolescentes cantaba una canción titulada Death of Ferdinand de Saussure, con la que había grabado un disco 69 Love Songs, y el club de fans, los Magnetic Fields, vendía camisetas con el dibujo del signo lingüístico saussuriano que ustedes han visto, acompañado de una señal de prohibición. Más complejo es decir, si hoy podríamos decir soy saussuriano, como decimos, por ejemplo, soy estructuralista, soy funcionalista o soy generativista. Probablemente no. Pero ciertamente la obra y la figura de Saussure son permanentemente estudiadas y con gran interés en el Cercle Ferdinand de Saussure de Suiza, en la Escuela de Ginebra. Hay una revista prestigiosísima desde 1941, que son los Cahiers de Ferdinand de Saussure, que se mantiene con alta calidad y reconocimiento, y sobre todo ha ocurrido a partir de los años 90 un gran descubrimiento. Ya en los años 50, Robert Godel descubrió muchas fuentes manuscritas de Saussure. Saussure escribía poco, pero tenía muchos borradores, y se han descubierto muchos borradores de Saussure. Pero es que en 1996, en el invernadero de la casa de su nieto Bertrand, al morir su hijo Bertrand, descubrieron de la double sens du langage, un manuscrito largo que supone una verdadera revelación y revolución del pensamiento de Saussure, porque pone de manifiesto mucho más interés en la cuestión psicológica y psíquica de la lengua, y no tanto en el mecanismo de las oposiciones sistemáticas. Para que vean, por ejemplo, unas palabras de Cosseriu.
Mucho de lo válido, incluso todo aquello que puede ser válido en mis escritos e investigaciones en cuanto a concepción y método, procede de otros lingüistas y de varios filósofos del lenguaje, a través de un proceso dialéctico de síntesis cuya base constante de referencia ha sido la realidad misma del lenguaje, tal como se presenta a la introspección reflexiva y a la observación sistemática. De manera que Cosseriu destaca que Saussure sigue siendo uno de los lingüistas que le ayudan a trabajar y a investigar. Y, por ejemplo, un último ejemplo sería la contribución de mi querido colega y amigo Mendívil-Giró, José Luis Mendívil-Giró, que discute parte de la concepción de Cosseriu sobre el cambio lingüístico, destacando, por otra parte, la mayor coherencia del punto de vista de Saussure al respecto, precisamente porque dialoga dialécticamente con los autores que lee, de manera que tiene vigencia Ferdinand de Saussure. He dicho al comienzo de mi exposición que el centenario de la publicación del Cours coincidía con otros 2 aniversarios especialmente entrañables para mí y que se relacionaban igualmente con la vida universitaria. En efecto, se cumplen ahora 60 años de la intervención de mi padre, el profesor Juan Martín Sauras, en este mismo Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, para pronunciar la lección inaugural del curso universitario en 1956-1957. Y se cumplen 30, la mitad, de la intervención de mi marido, el profesor Juan Rivero Lamas, para hacer lo propio en la inauguración del curso universitario de 1986-1987. Ellos eran también, como Saussure, catedráticos de universidad, profesores universitarios. No intento establecer más analogías, por favor. Pero en el plano de la dedicación docente e investigadora a la universidad, creo que los 2 compartían el mismo entusiasmo, la misma fe en la institución universitaria que caracterizaban a Saussure. El profesor Martín Sauras era catedrático de Química Inorgánica. En su lección inaugural, Los medios en la investigación, quiso avalorar las investigaciones de destacados científicos que hubieron de desarrollar sus trabajos contando con muy pocos medios, pero dotados de talento, entusiasmo y, sobre todo, tenacidad. Pretendía con ello que los jóvenes estudiantes que lo escucharan no se desanimaran, sino que se crecieran en una época difícil. Por su parte, el profesor Rivero Lamas era catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y en su lección inaugural se ocupó del tema limitación de los poderes empresariales y democracia industrial, de especial interés en el marco socioeconómico que estaba viviendo España, con modificaciones muy importantes en la estructura empresarial y sindical, presididas por una activa política de concertación. La elección del tema reflejaba el profundo sentido moral responsable que el profesor Rivero imprimía a sus actividades. Con 30 años de diferencia, el escenario había cambiado esencialmente. Simbólicamente podríamos decir que se había pasado del blanco y negro al color. Pero la foto que les muestro es la que se halla en blanco y negro. Años, como diría Carlos Barral, de penitencia. Difíciles sí, pero sin megua de entusiasmo y fe en la institución y en la labor universitarias. Tan importante era para mis padres aquel día que refleja la foto, uno de los más señalados en la actividad académica de mi padre, según decía, que su pequeña de 8 años, que estrenaba colegio, tuvo que obtener permiso, a pedirlo su mamá, para salir a las 11 de la mañana y asistir a las 12 al acto inaugural del curso en el Paraninfo de la universidad para escuchar la lección que tenía que pronunciar su padre. Así que ha llegado el momento de dar las gracias. Sí, gracias de todo corazón al profesor Manuel López Pérez y al profesor Juan Francisco Herrero Pérez Agua, anterior rector y anterior secretario general, y gracias, muchísimas gracias al profesor José Antonio Mayoral Murillo, excelentísimo señor rector magnífico, y al profesor Juan García Blasco, actual secretario general de la universidad, por haberme permitido impartir esta lección inaugural. Es un día muy emocionante para mí, de verdad, me siento profundamente agradecida. Muchas gracias también de todo corazón a la profesora Margarita Porroche Ballesteros y al profesor Luis Beltrán Almería, discípulos muy queridos, por haber aceptado ser mis padrinos en este día tan feliz. Y muchísimas gracias igualmente a los miembros del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Zaragoza, don Fernando Varas Escolá, don Antonio Manuel Montañés Gómez y don José Manuel Los Huertos Sánchez, que me han atendido con una paciencia y comprensión bíblicas en la aventura de hacer realidad impresa esta lección. Mi gratitud se dirige también
también a don Pedro José Escriche Bueno, de la Secretaría General de la Universidad, por su cordial y comprensiva amabilidad. Agradezco también muy especialmente la ayuda del profesor Juan Manuel Cuartero Sánchez, discípulo siempre dispuesto a ayudar, por su apoyo en la búsqueda bibliográfica y sus oportunos consejos. Y gracias asimismo a todas las personas que trabajan en el servicio del préstamo interbibliotecario de la Biblioteca de Humanidades, María Moliner, de nuestra universidad, por sus numerosas y eficaces atenciones. Y, por supuesto, a mi familia y a mis amigos, que han tenido que soportar algunos momentos de nerviosismo y de cansancio impertinentes en los últimos 4 meses. Son, como ven, muchas las personas que han colaborado para que este acto se desarrollara de acuerdo con un sistema estructurado de nuestra institución. Así es la universidad, las universidades. 800 años en algunos casos de experiencia. ¿Cómo no sentir fe en ella? Vamos a ver. Ahí la niña de la capotica soy yo. Y quiero decir que sí, que yo estuve aquí, que era el otoño del 56, y que había entonces, como ahora en este hermoso Paraninfo, muchos jóvenes que empezaban sus estudios o que los acababan, que se habían doctorado brillantemente y que tal vez iban a empezar su trabajo como profesores en la universidad y a proseguir sus investigaciones. Como vendrían a decir los ingleses, no por ser los últimos en ser nombrados sois menos importantes. Al contrario, como sucede con el signo lingüístico, la relación entre los profesores y los alumnos es de interdependencia clara. Nosotros tenemos sentido porque vosotros nos lo dais y vosotros adquirís propiamente el vuestro en el momento preciso en que nosotros os ofrecemos nuestra enseñanza. Los años de formación universitaria son los más hermosos de la vida, no solo por lo que aprendáis o por lo que investiguéis o por lo que disfrutéis juntos. Lo que os deseo de todo corazón es que viváis una experiencia más profunda, la que un neurólogo ruso-alemán llama el Mysterium der Begegnung, el misterio del encuentro, el que se producirá en el momento en el que, orientados por vuestro maestro, crezcáis por dentro, os hagáis más personas al desarrollar vuestro talento y al ensanchar vuestro conocimiento, no solo, sino en el contraste dialéctico con él o con ella, y además porque el encuentro es el resultado de un acto voluntario de elección y libertad. Y además el encuentro se da siempre en comunión con vuestros compañeros. Caminamos siempre sobre hombros de gigantes, y eso no debéis olvidarlo nunca. Así que hay que ser humildes y al mismo tiempo audaces, tenaces, reflexivos y entusiastas. Y hay que ser generosos, que la mezquindad es la forma más triste y más estúpida de estar en este mundo. Como dice nuestro gran poeta sevillano, la monedita del alma se pierde si no se da. Espero poder jubilarme dentro de 2 años. Para entonces habré estado en contacto con 48 promociones de estudiantes, más 5 con la mía, maravillosa, entrañable promoción. Gracias a todos por permitirnos sentirnos jóvenes junto a vosotros, y muchas gracias a todos ustedes por su atención. He dicho.
Muchas gracias, profesora Martín Zorraquino, por tan magnífica lección a la que luego me referiré algo más. Gracias también por resumir de manera comprensible y en tan breve espacio de tiempo el contenido de este maravilloso manuscrito. Como dijo William Shakespeare, la brevedad es la prueba del ingenio, e ingenio a usted le sobra. A continuación, se va a proceder a la promesa o juramento de los profesores que han accedido a cuerpos docentes de la Universidad de Zaragoza durante el curso académico 2015-2016. Tiene la palabra el señor secretario general. Ruego a los señores profesores que se pongan en pie para prestar promesa y juramento. Bien, bien. ¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de profesor titular de la Universidad de Zaragoza, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, el Estatuto de Autonomía de Aragón y los estatutos de esta universidad? José Manuel Franco Jimeno. Jorge Gil Alboraba. Sí, juro. Cristina Pilar Seral García. Sí, juro. Javier Óscar Abad Blasco. Sí, prometo. María Pilar Goñi Cepero. Sí, prometo. María Ángeles Latorre Gorriz. Sí, juro. Cristina Ortiz Lázaro. Sí, prometo. Bueno, a continuación tenemos el privilegio de contar con una actuación musical a cargo de la soprano Vanessa García Simón, profesora de lenguaje musical en el Conservatorio de Música de Zaragoza, directora adjunta de técnica vocal del coro Amici Musicae del Auditorio de Zaragoza y miembro del grupo Nuevas Voces de Al Aire Español. La acompañará al piano el maestro Jaime López Coscolla.
Adiós.